Imagínate intentar curar una enfermedad grave, muy grave, mirando únicamente la cuenta bancaria del paciente. Suena a locura absoluta, ¿verdad? Totalmente. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si el diagnóstico médico es erróneo, la hoja de cálculo no le va a salvar la vida a nadie. Exacto. Pues de eso va exactamente nuestra inversión a fondo de hoy. Vamos a desgranar un texto que afirma que España está cometiendo, bueno, ese mismo error, pero a nivel nacional. Fíjate, es una premisa potente. Muy potente. El documento es un discurso y ensayo titulado España entre la crisis y el renacer. Está escrito por José Antonio Salinas Grabulosa. Y la idea principal, lo que hace que esto sea tan fascinante, es que el autor sostiene que los problemas modernos del país no se van a solucionar con ajustes técnicos. Ni con reformas económicas de manual, claro. Eso es. Dice que la verdadera crisis no está en los números, sino en los valores. Y propone, ojo a esto, utilizar los principios cristianos como brújula para lo que él llama un renacimiento. Y bueno, aquí hay que hacer una pausa y dejar algo clarísimo desde el minuto 1 para quienes nos escuchan. Sí, por favor, adelante con eso porque es fundamental. A ver, ese es un texto que entra de lleno en temas políticos, sociales e ideológicos muy sensibles, y lo hace desde una perspectiva profundamente conservadora y cristiana. Nuestro objetivo hoy en este espacio no es darle la razón al autor, ni tampoco rebatirle o criticar sus posturas. Claro, no estamos aquí para tomar bandos. Exacto. Soy objetivo en esto y vamos a ponernos las gafas de analistas neutrales. Queremos entender cómo estructura esta visión del país, ver cómo conecta sus argumentos y reportar sus ideas para que la audiencia pueda sacar sus propias conclusiones. Es un ejercicio puramente analítico. Vale, pues con eso claro, vamos a desgranar esto, porque yo me quedé asombrada con la puerta de entrada a este texto. Es 100% visual y choca bastante. Sí, la verdad es que no te lo esperas en un ensayo sobre la crisis actual. Para nada. El documento no empieza con un gráfico de la inflación ni con una foto del Congreso, ¿no? Está encabezado por una ilustración histórica inmensa. Muestra la infantería de los tercios españoles. Los famosos tercios, sí. O sea, soldados de la época imperial con sus picas, ropajes del siglo XVI o XVII y una enorme bandera con la Cruz de Borgoña. Al ver eso, la primera impresión es, bueno, que vas a leer una clase de historia militar. Claro, pero enseguida el autor usa esa imagen para traernos de golpe a la España del presente. Esa elección visual tiene una función muy específica en la argumentación. No es nostalgia bélica, entonces. No busca hacer un repaso de batallas. Lo usa como un punto de contraste. Utiliza a esos soldados bajo una misma bandera para representar lo que él considera, digamos, una identidad colectiva clara, un propósito unificado. Ya, como que antes había un rumbo y ahora no. Exactamente. Y usa ese anclaje para lanzar su diagnóstico inicial. Argumenta que la España actual no atraviesa un simple bache económico o un mal ciclo parlamentario. Afirma que el país sufre una crisis de alma. Espera, frena un momento ahí. Crisis de alma. A ver, eso suena a, no sé, a poesía o a sermón dominical. Lo sé, suena muy abstracto, ¿verdad? Mucho. Porque cuando hablamos de dirigir un país de 48 millones de habitantes, ¿cómo se traduce el alma en la práctica? Es un término complicado para definir problemas reales y tangibles. Pues desde la perspectiva del ensayo no tiene absolutamente nada de abstracto. El autor argumenta que toda sociedad humana funciona como un ecosistema, ¿sabes? Vale. Y para no fragmentarse necesita unos cimientos morales compartidos. Cuando esos cimientos desaparecen, cuando se impone el interés puramente utilitario o el cortoplacismo, la sociedad entera se resquebraja. O sea que los problemas físicos son solo los síntomas. Justo. Él sostiene que, sin esa alma colectiva, empezamos a ver cosas muy reales. La corrupción se normaliza en las instituciones, la sanidad colapsa bajo la burocracia y las futuras generaciones pierden la esperanza. Madre mía, es un diagnóstico duro. Lo es. Y aquí es donde plantea su solución, que es recuperar esos valores cristianos. Pero, y esto es clave, hay un matiz fundamental en cómo define esos valores a lo largo del texto. Y ahí quiero detenerme, porque es facilísimo malinterpretar esto. Es como si el autor nos dijera que estamos obsesionados con arreglar las goteras del tejado, que sería la economía, cuando el problema real es que los cimientos del edificio se están pudriendo por falta de ética. Me gusta mucho esa analogía del edificio, da en el clavo. Pero, claro, cuando habla de cristianismo para arreglar los cimientos, el texto hace una aclaración muy concreta. No.
Sí, hay una cita en el ensayo que funciona, digamos, como la clave de bóveda de toda su propuesta. Dice literalmente que el cristianismo no es un museo de rituales. Qué buena frase. Es que no lo plantea como una imposición de dogmas que el Estado deba obligar a cumplir, ni como una nostalgia extraña por volver a una época medieval. El autor define el cristianismo como una fuerza ética, una antropología completa. O sea, una forma de entender al ser humano. Eso es, entender al ser humano como una criatura con una dignidad innegociable. Lo presenta como una herencia civilizadora que, si se aplica a la vida pública, tiene el poder real de sanar las instituciones. Vale, yo leo eso y me pregunto, a ver, ¿cómo se aplica esta idea tan sumamente filosófica a la vida de alguien que, no sé, no llega a fin de mes? ¿O que lleva 6 meses esperando una operación de rodilla? Claro, la urgencia del día a día. Exacto, porque hablar de antropología y ética civilizadora está genial para un debate en la universidad, pero la gente tiene problemas materiales que queman en las manos. Y el ensayo reconoce esa misma urgencia, ¿eh? De hecho, el autor dedica una gran parte del documento a responder exactamente a esa pregunta. Aterriza toda esta filosofía en problemas físicos extremos, ¿Cómo lo hace? analizando 2 dimensiones concretas de nuestra fragilidad material. Por un lado, la tierra que pisamos, y por otro, el cuerpo que habitamos. O lo que es lo mismo, la ecología y la sanidad. Efectivamente, la gestión de la naturaleza y la crisis de la salud pública. Pues entremos en la gestión de la tierra, porque el texto habla largo y tendido sobre la sequía y la desertificación en España. Y, bueno, no lo aborda simplemente quejándose de que últimamente llueve poco. No, para nada. Lo fascinante aquí es cómo el texto coge un problema meteorológico y ecológico y lo transforma en un problema espiritual. A ver, explícame eso. El autor argumenta que la desertificación no es solo un accidente geológico, es el síntoma visible de una mentalidad moderna, materialista, que ve a la naturaleza exclusivamente como un catálogo de recursos inagotables. Recursos listos para ser explotados, extraídos y, sobre todo, monetizados. Exacto. Frente a esto opone el concepto de ecología integral, de base cristiana. Que básicamente plantea, corrígeme si me equivoco, que la tierra no es una propiedad privada con la que podamos hacer lo que nos dé la gana hasta agotarla. Va un paso más allá, incluso. Afirma que la tierra, y cito, no es propiedad, es herencia. Uf, esa distinción lo cambia todo. Es vital. Si la tierra es herencia, el ser humano no es el dueño absoluto. Es un administrador que en algún momento debe rendir cuentas a las futuras generaciones. Y al creador, según su marco. Claro. Bajo esa lógica, el texto defiende que el agua jamás puede tratarse como una simple mercancía, sometida a la especulación, y describe los bosques como templos de la biodiversidad. Vale, y a nivel práctico, ¿esto en qué se traduce? Pues lleva al autor a proponer el impulso urgente de la agricultura regenerativa, que respeta los ciclos del suelo, y a pedir que la gestión del agua se haga desde el ingenio y el acuerdo local, criticando muy duramente que estas decisiones vitales se deleguen a burócratas en Bruselas que, bueno, no han pisado el terreno en su vida. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si aislamos esas propuestas, Sí, sea proteger el agua de la especulación, fomentar la agricultura regenerativa, defender la biodiversidad y reducir el consumismo, francamente parece el programa electoral de un partido verde o de la izquierda ecologista. totalmente. Suena a ecologismo secular de manual. Pero el autor llega a conclusiones prácticamente idénticas desde una raíz opuesta. No desde el activismo climático moderno, sino desde la reverencia divina y el deber sagrado de cuidar la obra del Creador. Resulta llamadísimo ver cómo 2 marcos ideológicos que suelen chocar frontalmente convergen en la necesidad de sanar la tierra. Es que esa convergencia ocurre porque el autor parte de la idea de preservar la dignidad de lo creado. La dignidad por encima de la utilidad, eso es. Y esa misma óptica, la de preservar la dignidad por encima de lo útil, es la que aplica cuando pasa de analizar la fragilidad de la tierra a explorar la fragilidad del cuerpo humano, deteniéndose específicamente en la salud pública y, fíjate, en el drama del cáncer. Sí, me sorprendió muchísimo encontrar una sección entera dedicada a una enfermedad tan específica. O sea, en un ensayo sobre la reconstrucción de una nación, ¿por qué el cáncer? Y no otro tema sociológico. Porque el cáncer actúa en el texto como la metáfora perfecta de nuestra vulnerabilidad. Es el recordatorio ineludible de que, en el fondo, somos seres muy frágiles. Ya, nos baja los humos a todos de golpe. Y el autor critica cómo la sociedad y las instituciones modernas responden a esa fragilidad,
Él denuncia lo que percibe como una indiferencia utilitaria en el sistema sanitario español actual. Listas de espera interminables, supongo. Sí. Listas de espera, recursos llevados al límite y profesionales de la salud completamente agotados, quemados. Pero, de nuevo, no ve esto solo como un fallo de gestión presupuestaria o de falta de personal de enfermería. Lo ve como un fallo moral. Se queja de que el sistema se ha deshumanizado por culpa de protocolos puramente burocráticos. Ese es el núcleo absoluto de su crítica. El texto recuerda que, históricamente, la fe cristiana fue el gran motor de la creación de hospitales y del concepto mismo de caridad sanitaria. Y advierte que hoy en día la búsqueda obsesiva de la eficiencia técnica está aniquilando la empatía. Claro, cuando la sanidad pública se convierte en, no sé, una fábrica de trámites. Exacto, una cadena de montaje. Según el autor, cuando pasa eso, el paciente deja de ser una persona que sufre para convertirse en un experiente, un coste que hay que minimizar en una hoja de Excel. Qué duro, pero qué real suena cuando te toca estar en un hospital, ¿verdad? Sí. Para la visión que defiende el documento, la vida humana no es un dato estadístico. Es algo sagrado, con una dignidad inviolable desde el principio hasta su fin natural. Por lo tanto, un sistema de salud que no tiene tiempo físico para mirar al paciente a los ojos es un sistema que ha perdido su alma. Vale, entiendo el hilo conductor ahora. La ecología integral implica que ni la naturaleza se puede saquear, ni el cuerpo humano se puede tratar como un número de etiqueta en la sala de espera. Ambos requieren respeto y reverencia. Exacto. Pero, a ver, si esa es la base moral que propone el autor, ¿cómo llevamos eso a la organización práctica de un Estado? Porque los problemas de sanidad o de agua a menudo se agravan por cómo se toman las decisiones a gran escala, a nivel macro. Y ahí el ensayo entra de lleno en la política, la soberanía y el mundo laboral. Entra sin miramientos, además. El autor empieza denunciando lo que considera una vulnerabilidad extrema de España, que es su dependencia exterior. Depender de fuera para todo. Sí. Argumenta que el país ha cedido demasiado control sobre cuestiones de supervivencia básica, energía, logística o las propias cadenas de suministro. ¿Se refiere a que dependemos de decisiones que se toman en despachos lejanos, a menudo sin ningún tipo de filtro democrático que la gente de a pie pueda votar o controlar? Exactamente. Pero ojo, la solución que propone el documento no es levantar muros y abrazar un nacionalismo autárquico o aislacionista. ¡Ah, no! ¿Entonces qué propone? En lugar de eso, recurre a un principio clave de la doctrina social cristiana, el principio de subsidiariedad. ¡Madre mía, la palabrita! Si conectamos esto con el panorama general de su argumento, esta es la herramienta política que el autor cree que puede revertir la crisis. A ver, subsidiariedad. Admitámoslo. Es una de esas palabras que, bueno, suenan súper bien en un ensayo académico. Pero que nadie usa tomando un café en el bar. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo funciona eso en el mundo real, en la práctica? Pues de forma resumida, el principio de subsidiariedad dicta que las decisiones y responsabilidades deben recaer siempre en el nivel más cercano posible a las personas afectadas. Vale. Sea el municipio, el barrio o la propia familia. Y que las estructuras superiores, como el Gobierno Central en Madrid o la Unión Europea, solo deben intervenir de manera subsidiaria cuando los niveles inferiores no tienen capacidad para resolver el problema por sí mismos. Vale, creo que lo pillo. Para entenderlo fácilmente, es como si estuviéramos viendo una enorme corporación multinacional. El CEO, que está sentado en un rascacielos a miles de kilómetros, intenta dictar con un manual inmenso de normativas cómo debe colocar exactamente los productos en el escaparate, una pequeña tienda de barrio, en un pueblo de España. Me encanta esa imagen. Lo que el autor dice, aplicando esta subsidiariedad, es: quitemos poder a ese CEO lejano y dejemos que el gerente de la pequeña tienda tome esa decisión, porque él es quien conoce a sus vecinos, quien sabe a qué hora entra el sol por la tarde y qué necesitan realmente sus clientes. Eso es. El Estado o Europa solo deberían intervenir si, por ejemplo, el edificio se está hundiendo y la tienda no tiene dinero para arreglar los cimientos. Esa analogía captura perfectamente el espíritu del concepto. El texto defiende a capa y espada que, cito, lo local es la semilla de lo nacional. Argumenta que cuando arrebatas la toma de decisiones a las comunidades locales y se la entregas a macroinstituciones gigantes, conviertes a los ciudadanos en peones pasivos. En espectadores de su propia vida. Exacto.
La subsidiariedad, por el contrario, exige corresponsabilidad. Obliga a los ciudadanos a implicarse activamente en su entorno más inmediato. Y claro, al hablar de quién toma las decisiones, el autor no deja escapar a la clase política actual, me imagino. Para nada. El texto tiene un apartado sobre la ética del trabajo y la corrupción que es bastante duro. A ver, cuéntame un poco de eso. Es una de las críticas más incisivas del documento. El autor aborda la corrupción no simplemente como, político robando dinero público. Lo ve como un veneno que corroe la cohesión social. ¿Un veneno? ¡Guau! Sí. Acusa a ciertas élites políticas de haber transformado el concepto de servicio público en un sistema de privilegios puros, usando las instituciones como si fueran sus feudos personales. Y vincula directamente esa falta de ejemplaridad institucional con el cinismo y la desesperanza de la población. Que luego se refleja de manera dramática en la crisis laboral, supongo. Totalmente. Especialmente en el desempleo juvenil y la precariedad, que el ensayo trata, ojo, no solo como un fallo económico, sino como una tragedia humana de primer orden. Claro, porque volvemos a la antropología cristiana de la que partía el autor al principio. Exactamente, qué bien hilado. Desde esta visión, el trabajo no es una simple transacción comercial. No es solo vender tu tiempo por un sueldo para poder comer y pagar el wifi. ¿Qué es entonces para él? El trabajo se considera la vía principal por la que el individuo participa en la sociedad y aporta al bien común. Por lo tanto, cuando un país condena a sus jóvenes a la precariedad crónica o al paro masivo, está amputando su capacidad de contribuir y, en última instancia, socavando su dignidad. Claro, les quita el propósito. Eso es. El ensayo exige que se recupere la visión del trabajo como una vocación social y algo casi sagrado, no como una simple mercancía que los mercados pueden desechar cuando no cuadran los márgenes de beneficio a final de año. De acuerdo. Entonces, si la solución política pasa por la subsidiariedad, es decir, devolver el poder y la responsabilidad a las bases de la sociedad, resulta lógico que el ensayo dirija su mirada hacia la base más pequeña y fundamental de todas, ¿no? La familia. Sí, ese parece ser el campo de batalla final del autor para el futuro de España. Toda la argumentación del texto, desde la tierra hasta la sanidad, desemboca ahí. Es que tiene sentido. Si el país sufre una crisis de valores, la recuperación tiene que empezar en el lugar primordial donde se transmiten esos valores. Exacto. El autor señala con gran alarma el invierno demográfico en España, las tasas de natalidad completamente hundidas, el envejecimiento poblacional y la terrible epidemia de soledad no deseada. Define a la familia, sin rodeos, como la célula primaria de la sociedad. Y hace una advertencia muy dura sobre lo que pasa cuando esa célula se enferma o se debilita. Habla de cómo el Estado aprovecha ese vacío, ¿verdad? Efectivamente. El texto argumenta que a medida que la familia se desestructura y se rompe, el Estado interviene, creando una burocracia asistencial inmensa para intentar parchar las carencias emocionales y materiales de la gente. Pero claro, el Estado no te puede querer. Eso mismo. El autor es categórico al afirmar que la administración pública jamás podrá amar a un ciudadano. Denuncia que el Estado tiende a ver al individuo aislado como alguien mucho más fácil de gestionar y de hacer dependiente de las ayudas públicas. Hay una idea en las fuentes que me parece visualmente potentísima. Dice que por muchos ministerios, programas de asistencia o subsidios que se creen, toda esa maquinaria burocrática estatal nunca va a poder reemplazar el valor de un abrazo de una madre. Qué frase más gráfica. Sí, o las lecciones de paciencia, perdón y esfuerzo que se aprenden compartiendo la mesa del comedor, en casa, en familia. Y por eso mismo concluye que cualquier verdadero renacimiento nacional tiene que pasar obligatoriamente por blindar y proteger a la familia. Pero, y esto es crucial para entender el cierre del documento, el autor deja clarísimo que este renacer no va a llegar en forma de un nuevo decreto ley. Claro, no se publica en el Boletín Oficial del Estado. No puedes legislar por decreto que la gente recupere su alma colectiva. Sería absurdo. Entonces, ¿qué está pidiendo exactamente a nivel individual? Porque, suena a que exige que de la noche a la mañana todo el mundo abandone su egoísmo y se convierta en el ciudadano ejemplar perfecto. Lo que plantea es, de hecho, una exigencia monumental de coherencia. Afirma que la salvación del país requiere un despertar de la conciencia individual. Pide a la ciudadanía que abandone el cinismo, el victimismo y la simple queja de bar de la que hablábamos antes. O sea, pasar a la acción. Sí.
Si el cristianismo, como decía al principio, no es un museo de rituales, el autor exige que esos valores de compasión y solidaridad salgan de las iglesias y se apliquen el lunes por la mañana en las aulas, en los pasillos de los hospitales, en las empresas y en los ayuntamientos. Es una llamada brutal a asumir responsabilidades, a reconstruir el tejido social desde la base, persona a persona. Exacto. No esperar a que Papá Estado lo solucione todo. Menudo viaje nos hemos pegado hoy. A ver, si hacemos un recuento rápido, el autor ha cogido temas que normalmente vemos en las noticias de forma aislada. La falta de agua, el colapso de las urgencias médicas, el paro juvenil, la dependencia energética, la baja natalidad. Y los ha unido con un hilo invisible. Eso es. Su diagnóstico es que todos esos son simples síntomas de una enfermedad subyacente, la pérdida de una arquitectura moral que sostenga la sociedad. Y su receta es hiper clara: recuperar la noción de la dignidad humana basada en valores cristianos, aplicar la subsidiariedad para empoderar lo local y proteger a la familia como el motor insustituible del futuro de España. Has hecho un resumen perfecto. Esa es la estructura medular del ensayo. Y bueno, llegados a este punto, habiendo desgranado el texto a fondo, creo que hay una reflexión externa que merece la pena poner sobre la mesa para quienes nos escuchan. Dispara. A ver, ¿con qué nos dejas pensando? A ver, el autor apuesta toda la subsidiariedad, ¿no? Confía ciegamente en que devolver el poder de decisión a lo local y fortalecer las comunidades pequeñas es la clave absoluta del éxito. Sí. Sin embargo, vivimos en una época hiperconectada, donde la economía, la tecnología y las corrientes culturales operan a escala planetaria. Las fronteras son cada vez más invisibles, más porosas. Cierto. Entonces cabe preguntarse, en este contexto de globalización feroz, dominado por gigantes corporativos, inteligencia artificial y superpotencias, ¿es realmente factible implementar un modelo tan enfocado en lo local y lo pequeño sin que el país corra el riesgo de quedar económicamente o tecnológicamente aislado del progreso global? Es un equilibrio verdaderamente complejo sobre el que pensar. Totalmente de acuerdo. Es una paradoja tremenda y da para otra inversión entera. Muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta exploración exhaustiva de las fuentes de hoy. Ha sido un verdadero placer desgranar todo esto en compañía. ¡Hasta la próxima!